Bueno, vamos ahora directamente vamos a la sesión, se reanudó la sesión de la Corte Interamericana San José de Costa Rica. Seguimos poniendo esto en la casa de ustedes. Un grupo de gente, civiles, pero altamente armados. Esta posición de Juan Renuncio Martín es corroborada ampliamente por los vecinos del lugar. Es muy interesante esto porque a la Fiscalía han llegado 5 vecinos a declarar que en la fecha señalada, desde hora temprana de la mañana, ya había mucho movimiento extraño en ese barrio, que esto se acentuó mucho más alrededor del mediodía y no quiere decir a la noche. ¿Qué ocurría? Es que hubo mucho movimiento de gente armada, de policías, de camionetas de fiscalía, y también en el lugar ellos habían señalado de que visualizaron un gol de color blanco y un gol de color gris sin chapa. Que este es un detalle importante que tenemos que tener en cuenta porque en la casa 2 y en la casa 3, que vamos a individualizar un poquito más adelante, fueron vistos los mismos vehículos, con la misma característica de todas maneras. En este caso, la Fiscalía trabajó intensamente para dejar sin efecto la declaración del profesor Luis Alfonso Rez, por el hecho que ellos dijeron que él no podía visualizarle a Javier Casal desde la distancia que dijo que estaba individualizado por tratarse de una persona de 80 años, más todo lo que dijeron. Pero, no obstante a eso, la declaración del profesor Luis Alfonso Rez es de suma importancia porque corrobora ese movimiento extraño en el barrio. El profesor llegó a su casa a eso de las 22 horas y los vecinos conmovidos fueron a buscarle a esta persona para que interviniera, que intercediera porque estaba dándose una situación extraña y los vecinos comenzaron a tener miedo. Entonces el profesor salió de su casa, habló con los vecinos y en ese momento vio la detención de alguien. Entonces él se acerca a ese grupo de gente y le pregunta qué es lo que está pasando. Y alguien le contesta, profesor, es simplemente un asaltante. Que posteriormente el profesor, una vez que se fue a su casa, no estaba tranquilo, volvió a salir, recorrió el barrio y constató que también fue detenida otra persona. Entonces, todas estas declaraciones de estas 5 personas concuerdan. Es decir, podamos decir, tal vez, que no haya podido identificar a Javier Casal, que yo no lo creo, pero no obstante, eso no invalida la declaración de estas 5 personas. Como resalté, los vecinos señalaron la existencia de estos 2 vehículos. ¿Por qué? Porque uno fue rescatado, uno fue visualizado frente a la casa del comisario saturnino Antonio Gamarra, dueño de la primera casa donde fueron llevados, y posteriormente estos vehículos fueron visualizados en la casa del comisario Francisco Flores, de donde fueron rescatados. Es decir, las 2 casas que nosotros ubicamos donde ellos estuvieron recluidos, o como decidamos llamarle, era la casa de 2 comisarios distintos. No eran casas comunes, eran casas de comisarios. Juana Rom y Anuncio Martí también está suficientemente demostrado que en primer lugar justamente fueron llevados a la casa de Antonio Gamarra, ubicado en la calle, en la ciudad de Villa Lisa. Esto, ¿cómo está demostrado? Está demostrado porque en el expediente el propio Antonio Gamarra agregó el título de propiedad, que está a nombre de la señora, de su señora. Entonces es interesante de que la casa donde ellos dicen que fueron recluidos en primer momento justamente pertenece a la persona a quien ellos indican que son los autores. También es interesante rescatar que con la declaración de Esteban Centurión y Angélica Salinas, quien estaba en un principio en la tercera casa, y que Antonio Gamarra les sacó muy apresuradamente de aquella casa y le llevó a su casa, a la primera casa. Entonces eso se constata claramente con la declaración de Esteban Centurión y Angélica
Ángela Salinas, quienes prestaron declaración como anticipo jurisdiccional de prueba. Es decir, ellos prestaron declaración frente al juez, estaba participando un fiscal y un defensor público. Entonces, como anticipo jurisdiccional de prueba tiene un valor probatorio mucho mayor que aquella actividad de retractación que logran hacerlo ante la Fiscalía. También con la declaración de Dora Vargas Morel, que también visualizó los vehículos, ni qué decir con la declaración de Juan Arrón y Anuncio Martí, quienes Juan manifestó claramente dónde fueron llevados. Con relación al punto de que fueron llevados a la casa de Francisco Flores, de donde fueron rescatados, en primer lugar hay que aclarar es que es de público conocimiento porque en ese lugar llegó la prensa y la prensa comenzó a transmitir en vivo y entonces se puede constatar perfectamente que salieron de esa casa. Además, con las declaraciones de Esteban Centurión y Ángela Salinas, quienes declararon como anticipo jurisdiccional de prueba, incluso la propia declaración del comisario Francisco Flores, la declaración de la señora Cristina Arrón, que la escuchamos también hoy, que llegó a esa casa, acompañada con su hermana María Auxiliadora Arrón, quienes convocaron a la prensa, y así se constituyó Aníbal Emery, periodista. También estuvo Derlis Melgarejo, el chofer del vehículo, Karina Benítez, Patricia Baudin, y además, claro, la declaración de Anuncio y de Francisco Arrón. Se cuenta además con una cantidad increíble de filmaciones y fotografías, que demuestra claramente que se rescató de la tercera casa. Ahora, voy a colocarla. Con relación a las torturas y lesiones que sufrieron Juan Arrón y Anuncio Martín, está demostrado con el certificado médico. Este certificado médico está firmado por el doctor Miguel Ángel Ferreira Galeano, que es médico de la Corte Suprema y que fue incluso nombrado por acordada 236 de fecha 20 de diciembre de 2001 como el médico que iba a quedar en interino durante la feria desde el 16 al 31 de enero. Así que la actividad de este médico al realizar la inspección lo hacía dentro de sus funciones. Además, el otro médico, Domingo Arnaldo Mendoza, también es médico del Poder Judicial, es médico forense. Y el doctor Ricardo Morales es médico del Centro de Investigación Judicial. Fíjense, este médico, Ricardo Morales, acá el fiscal reconoció que trabajaba en la fiscalía, no sabía nomás en qué fecha. Él sí estaba trabajando en esa fecha. Y es más, pertenecía al Centro de Investigación Judicial de donde fueron secuestrados Arrón y Martí. Las lesiones, como podemos ver en las tomas, estas lesiones fueron transmitidas por los canales al momento rescate. También los hechos de tortura ha conseguido la declaración de algunos vecinos de las casas y como de los pescadores del río cuando les sumergían, en ocasiones que fueron sumergidos al río, al agua del río. También otro hecho fundamental es que los secuestradores y torturadores fueron perfectamente individualizados. En primer lugar, tanto por Juan Arrón y Anuncio Martín. Ellos le reconocieron a una cantidad increíble de gente. Empezamos con el ministro de Justicia, Silvio Ferreira, al ministro del Interior, Julio César Fanego, al comisario saturnino Antonio Gamarra, al suboficial José David Schembori, al director del Centro de Investigación Judicial, Javier Casal, entre otros. Pero
En realidad, de hecho, ellos le reconocieron también a muchos otros, que está perfectamente individualizado. Mario Restituto González, Francisco Servián, Ignacio Morínigo, Elías González, Martínez Peña, Nelson Derete, etcétera, etcétera. Es un listado muy largo de personas que ellos lograron saber cómo se llamaban una vez que fueron liberados. En este punto, tenemos que tener en cuenta que todas las personas que ellos le reconocieron, la Fiscalía no le dio ningún valor. Es más, no le dio valor, inclusive fueron convocados para la revisión de fotografías, de un grupo de fotografías, más de 100 fotografías. Claro, el tema está que la Fiscalía se aseguró que no esté en ninguna de las fotografías de personas comprometedoras. Entonces, es lógico, se nota en la actitud de Juan y Aarón que dijeron que no le reconoció a nadie. No era una cuestión de reconocerle por reconocerle. Consecuentemente, claro que no. La señora Cristina Arrón, María Cristina Arrón, Aníbal Emery, reconocieron al policía José David Schembori. Es decir, José David Schembori es la persona que salió a mirar y que constató la presencia de la prensa. El que alentó. ¿Qué ocurrió con Schembori? Schembori tenía barba, tenía todo claro, que cuando huyó, cambió su fisonomía, se sacó la barba, comenzó a cambiar su rostro, etcétera, etcétera. Lógico, eso es muy típico de cualquier tipo de criminal que trata de pasar desapercibido, incluso para no ser identificado. A Saturnino Gamarra, además, le reconocieron Esteban Centurión y Ángela Salinas, quienes estaban viviendo en la tercera casa donde fueron rescatados, y Saturnino le viene y le busca y le lleva a la primera casa. Gloria Franco, que es señora de Anuncio Martí, le reconoce a Javier Benjamín Casal como es la persona que le siguió a la ciudad de Aturá. Un tiempito antes, ellos estuvieron, casi un día antes, estuvieron por la ciudad de Aturá. Ella se percató de que alguien le seguía, le visualizó posteriormente quien le seguía, ya no le dio mucha importancia, pero con posterioridad, al ocurrir todo esto y al ver la fotografía de Javier Benjamín Casal por los diarios, le pudo reconocer perfectamente. De igual manera, le reconocieron a David Schembori y a Javier Casal, la suegra de Juan Arrón. ¿Por qué? Porque hubo un allanamiento en el departamento de Juan Arrón. El allanamiento se hizo sin forzar puerta, directamente utilizando la llave de Juan Arrón. Se fueron, ingresaron en su domicilio y entonces ahí estaba la suegra, y la suegra le pudo identificar a ambos que estuvieron haciendo este procedimiento en ese lugar. En esa ocasión es el que se procedió a retirar el vehículo de Juan y que posteriormente se localizó en el departamento de policía de la Policía Nacional. El profesor Luis Alfonso Rez le reconoció a Javier Benjamín Casal, pero por supuesto, el doctor Lacoñata, él también es importante la declaración de este médico, porque él estuvo hablando con Gladys Maubet, que era la esposa de Silvio Ferreira, y Lacoñata nos señala de que cuando se hablaba de la posibilidad de que estén privados en forma ilegítima la libertad de Juan Arrón y Anuncio, él habló con la señora de Silvio Ferreira, ministro, y ésta le había dicho de que su marido le había señalado de que sí le tenían preso. Y entonces Lacoñata siguió investigando, ella seguía hablando, hasta que posteriormente, al encontrarla a esta persona, lógicamente la señora cambia de posición, niega haber hablado con Lacoñata, o que habló, pero habló de otra cosa, lógicamente. Lacoñata declara y, bueno, su declaración tampoco es tenida en cuenta. El doctor Raúl Marín también reconoció al señor Hugo Velázquez, al doctor, en ese entonces agente fiscal o actual vicepresidente de la República, quien le escuchó, quien en esa conversación él le reconoció que tanto Anuncio como Juan estaban en poder de la policía. Así que fue
plenamente corroborado por el señor Raúl Marín, quien, gracias a su intervención, Juana Ronnie y Anuncio Martín pudieron llegar a recibir asistencia médica, o si no, iban a ser inmediatamente detenidos. También está demostrada la responsabilidad de la agente fiscal Sandra Quiñones, actual fiscal general del Estado. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Cuando fueron rescatados de la tercera casa, inmediatamente después se presentó esta agente fiscal, quien, entre otras cosas, ¿qué hizo? Procedió a recoger las evidencias. Cuando hablamos de evidencia y el agente fiscal nos señalaba de que las evidencias se trataban de algunas cuestiones nomás, eso no es cierto. En la casa se encontraba una cama, una plaza, un nudo con hilo de pescar, de cabecera de cama, una frazada, un colchón, un pedazo de colchón con mancha de sangre, muestra de cabello de 3 partes de la casa, una cama desarmada de hilo de pescar, colilla de cigarrillos, plato de comida, un cartel con la siguiente inscripción: al kilo, una tira medicamento, diarios crónica, presillas de uniforme de policía, camioneta Lada, pomada, pergalem, comprimidos, tiras, al solo efecto citarle. Es decir, no es que de la casa de esa evidencia se sacó solamente algunos, muchísimos, de los cuales se fueron a parar a un departamento de criminalística que está justamente en el mismo departamento que trabaja Antonio Gamarra y Schembori. Consecuentemente, no dio ningún resultado. Nosotros, resulta evidente, pero evidentísimo, y sobre todo con la declaración del último testigo de parte del Estado, Edgar Sánchez, está demostrado que la Fiscalía no investigó con independencia y objetividad, para nada. No sustanciaron, eso es fácilmente comprobable, que no sustanciaron los pedidos de prueba hechos por la parte querellante. De ninguna manera, no lo hicieron. Es decir, hay reiteradas ocasiones, seguramente se tuvo que volver a solicitar lo mismo, etcétera, etcétera. Ellos no lo daban bajo el criterio de que no eran pertinentes. También es interesante resaltar la posición que asume el agente fiscal Edgar Sánchez, que evidentemente resulta obvio que su intención es que la víctima trabaje y aporte prueba y que la Fiscalía no puede iniciar ninguna investigación. Es decir, de la casa de donde se trajo esta evidencia, y con esta evidencia se podía, pero perfectamente, determinar la autoría material del hecho. Es decir, había suficiente evidencia para realizar una investigación acabada, pero no lo quisieron hacer. Es más, ni siquiera el fiscal le reconocía a estos médicos y simplemente tampoco le convocó, no hacía falta. También cuando se realizó la reconstrucción en la casa del comisario Francisco Flores, la tercera casa, se acercaron al lugar María Auxiliadora de Cristina y Aníbal Emery como para participar en esa reconstrucción y fueron impedidos hacerlo. Es decir, estos testigos claves no fueron convocados y entonces por motus propios se acercan, pero no fueron admitidos. Esto lo aclaró perfectamente aquí Cristina Rom. Tampoco procedieron, a pesar de la intensa cantidad de pedidos, se realizó la reconstrucción de la casa, en la casa de Saturnino Antonio Gamarra. Bien, ¿qué tenemos? En el expediente fiscal tenemos que ver que hay una corriente, una línea cuando estaba interviniendo el fiscal anterior, que con posterioridad
lo hicieron estos otros 3 agentes fiscales. Centurión dio, en primer lugar, unos avances muy interesantes en la causa, un poco tardía, pero dio indicios interesantes de estar interesado en investigar el hecho. Por oposición, cuando asumieron estos otros agentes fiscales, lo que se buscó en primer lugar y durante mucho tiempo es dejar sin efecto todas las averiguaciones e investigaciones hechas por el primer agente fiscal. Y así, dentro de ya enero, porque en febrero, el 8 de febrero se tenía que presentar la acusación, ya en enero, el 17 de enero al 27 del mismo mes, es decir, dentro de 10 días, se le convocó a declarar a 28 personas que hacían todo el discurso o le daban todo el pretexto para hacer el discurso que hicieron en el pedido de sobreseimiento definitivo. Es decir, los 3 procesados declararon en el mes de enero, a mediados del mes de enero. Inmediatamente después fueron convocados 28 testigos para avalar esa declaración. Y entonces, sin poder dar vuelta al tema, en un giro ellos piden el sobreseimiento definitivo. Cuando nosotros queríamos plantear que la presente desestimación no reunía los requisitos, a pesar de esta apresurada declaración de los testigos, la jueza que intervino en la causa rechaza e imprime un trámite porque ella consideraba, y está fundamentado, a pesar que el agente fiscal dijo que no, sí está fundamentado, porque ella pidió que se eleve la causa a juicio oral. Porque sí, a criterio de ella, sí había elementos suficientes como para elevar la causa a juicio oral. Pero claro, ella envió al fiscal general del Estado y entonces a su vez se fue remitido al adjunto, quien ratificó el pedido de los agentes fiscales y consecuentemente la jueza tuvo que dictar la resolución dentro de ese marco porque así lo establece el artículo 385 del Código Procesal Penal. Ese artículo, el 385, ya con anterioridad, dentro de la misma causa, se le planteó una excepción de inconstitucionalidad porque se venir cómo iba a terminar el caso. Y la causa se remitió a la Corte Suprema de Justicia, que rechazó in limine, es decir, sin estudiar, sin vuelta, la causa. Y entonces se llegó a la impunidad. Se llegó a la impunidad. Con esto tenemos que el Poder Judicial no removió los obstáculos. Los habeas corpus que fueron presentados fueron rechazados. Como ustedes pudieron comprobar, los familiares de las víctimas, o las víctimas mismas incluso también, porque son víctimas, claro, recurrieron en todos los organismos, se fueron a la policía, se fueron a la fiscalía, en todos lugares se fueron a denunciar y a solicitar la aparición de sus familiares. No es culpa de la víctima que los agentes que recibieron su denuncia no hayan procedido a labrar acta. Eso no le corresponde a la víctima indicarle al funcionario público cómo tendría que ser su trabajo. Pero en todo el tiempo, en todo lugar en donde llegaban ellos a hacerlo verbalmente, esa denuncia, no le tomaban por escrito. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una inoperancia total de parte del sistema de investigación y de defender los derechos humanos en Paraguay. Otro hecho de suma importancia que está, pero exageradamente demostrado en autos, en el presente caso, es que los funcionarios del Estado emitieron por radio, televisión y prensa escrita y campaña oficial patrocinada por el propio Poder Ejecutivo, Ministerio Público,
con apoyo de Itaipú Binacional, ofreciendo una inusitada recompensa de 500.000 guaraníes, 500 millones de guaraníes para quien ofreciera información sobre el paradero de ellos, cuando en realidad ellos estaban en un lugar pero perfectamente determinable. En este sentido, hablando de las reparaciones que solicitamos al Estado, en el caso de Juan, él ya había señalado, por su parte, el señor Anuncio Martín, por los daños psicológicos, morales y físico irreversible, también pide la suma simbólica, referencia simbólica, de 50 millones de dólares, la cifra simbólica de referencia y los daños irreversible tipo moral, psicológico, etcétera, tiene por objeto llamar la atención de la gravedad de los hechos que ellos sufrieron. Las demás víctimas que están señaladas, individualizadas en el presente caso, deja a criterio de este tribunal establecer el monto que crea conveniente. Con relación a la reparación inmaterial, en primer lugar, solicitamos que se le imponga al Estado la obligación de la reapertura del proceso penal, de manera que incluya a todos los autores morales materiales dentro de un proceso en el que se otorgue amplias garantías a favor de las víctimas del victimario y que resuelva dentro de un plazo razonable. También le solicitamos que se le imponga al Estado el pedido de perdón público a las víctimas en nombre del Estado paraguayo y el compromiso de la no repetición. Tercero, que se le imponga al Estado paraguayo la retractación pública ante el Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y ante el Comité Nacional de Refugiados del Brasil por no respetar la decisión soberana otorgada de refugio político y humanitario. Se condena al Estado a pagar los mismos espacios publicitarios utilizados para denigrar la figura de Juan Arrón y Anuncio Martín en el año 2010 para que las víctimas hagan su descargo. Que se le imponga al Estado paraguayo declarar patrimonio nacional al archivo documental del presente caso, actualmente en propiedad de la familia Arrón. Se imponga al Estado establecer un día en conmemoración de la recuperación de la memoria histórica entre el 22 de noviembre, que es la redacción de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y el 10 de diciembre, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que se le imponga al Estado la constitución de una nueva Comisión de Verdad y Justicia para echar luz sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo posterior al régimen militar. Que se imponga al Estado la obligación que incluye en su malla curricular de la enseñanza primaria, secundaria, universitaria y técnica como la asignatura obligatoria a la disciplina de derechos humanos. Esto también para los adiestramientos de los agentes de la policía y otros funcionarios públicos. Que se le imponga al Estado las medidas necesarias para que en el desarrollo de las investigaciones de los procesos penales y en los procesos penales que las autoridades cumplan con el deber de respetar la presunción de inocencia y eviten estigmatizar a quienes están siendo procesados. Fortalecer la capacidad investigativa en el Ministerio Público, sobre todo en aquellas áreas de graves violaciones de derechos humanos. Se le imponga al Estado la obligación de modificar el artículo 358 del Código Procesal Penal de manera que permita al Ministerio Público, para que no permita al Ministerio Público sin previo acuerdo o control del Poder Judicial, de manera a impedir la continuidad de los procesos en casos graves de violación de los derechos humanos. Se le imponga al Estado la redacción de un instrumento jurídico para el cumplimiento efectivo de las recomendaciones dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con relación a las costas, en concepto de honorarios profesionales, a este representante solicitamos que se le imponga al Estado paraguayo el monto de 5% sobre el valor de las reparaciones económicas a las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas.